El amor inefable del Señor Jesucristo nos envuelve con una gracia que supera todo entendimiento. Él, el soberano del universo, se dignó a descender a esta esfera terrenal, padeció la ignominia más profunda y consumó el acto supremo de sacrificio en la cruz del Calvario. Allí asumió en su propia persona la sentencia de muerte que por nuestra inherente imperfección justamente nos correspondía. Es exclusivamente a través de este acto redentor, por su inmerecido favor, que la salvación se vuelve una realidad tangible para nosotros. No obstante, en esta sublime arquitectura divina se halla una participación esencial de nuestra voluntad. La redención no se impone por la fuerza. La omnipotencia misma, en su absoluto respeto por nuestro albedrío, no puede concederte la salvación si tu corazón no la anhela con vehemencia. Es indispensable que franquees las puertas de tu ser interior, que con voz decidida y espíritu abierto pronuncies un asentimiento irrestricto al Mesías Jesucristo. En nuestra previa meditación profundizamos en la imperativa necesidad de abrazar el rito del bautismo, una manifestación pública de una metamorfosis interna. Ahora, permitamos que nuestra mente y alma se sumerjan en los textos sagrados de esta jornada, abriendo el venerable libro del Éxodo en su 16º capítulo, los versículos del 1 al 5. La narración nos traslada a un punto crucial en la historia del pueblo elegido. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Detengámonos a considerar la trascendencia de este lapso. Apenas había transcurrido un mes y medio desde que aquella inmensa muchedumbre atestiguó el asombroso prodigio de la separación del Mar Rojo, evento que selló su liberación definitiva de la opresión faraónica. Tras esa maravilla sin par, habían incursionado en la vasta y desolada extensión del desierto. Ya habían sido testigos de otro portento, la transformación de las aguas amargas de Mara en fuentes de dulzura. Han transcurrido ya unas 6 semanas. Era el 15º día del segundo mes de su peregrinaje y la marcha continuaba incesantemente. Todavía no habían arribado al desierto del Sinaí, aquel monte sagrado donde la presencia divina misma descendería para confiarles las tablas pétreas de la ley, una síntesis fundamental de los principios eternos que gobiernan el cosmos y la moralidad humana. Se encontraban, por ende, en un punto intermedio, avanzando hacia un destino de profunda revelación, pero ya experimentando las primeras asperezas de su recién adquirida libertad. Este trayecto, no solo físico, sino también espiritual, comenzaba a desvelar la compleja naturaleza del corazón humano. El versículo 2 de este relato bíblico nos confronta con una realidad que nos interpela profundamente. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Oh, estimado amigo, la murmuración, ese veneno insidioso que corroe y destruye, es una lamentable inclinación característica de la condición humana. Es un eco atávico que resuena a través de las eras. Con demasiada frecuencia los vástagos elevan quejas infundadas contra sus progenitores. Aquellos que se encuentran bajo dirección profieren descontento contra sus guías e incluso en el seno de la comunión de fe, los creyentes. En ocasiones susurran insatisfacción contra sus líderes espirituales. En este pasaje, el pueblo de Israel, apenas liberado por una intervención divina milagrosa, se entregó a lamentos y reproches contra Moisés, el ungido caudillo, y a Aarón, su hermano,
quien no solo representaba su baluarte espiritual, sino que también era su portavoz designado. A Aarón, el profeta y voz de Moisés, era quien, con notable elocuencia, transmitía tanto las directrices celestiales como las indicaciones de su hermano. Es un hecho conocido que Moisés, a pesar de su íntima conexión con lo divino, poseía una dificultad en el habla, siendo tardo de lengua. Su comunicación personal era fluida, pero en el ámbito público Aarón destacaba con una oratoria superior, sirviendo como la voz de Moisés en innumerables circunstancias. Este episodio, pues, nos resulta tristemente familiar, reflejando patrones de comportamiento que aún hoy observamos en nuestra sociedad. Avanzando en la narrativa, el versículo 3 nos revela la escalofriante esencia de su descontento. Y les decían los hijos de Israel a los líderes, a Moisés y Aarón: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Escuchan bien la magnitud de esta lamentación. Preferían la muerte bajo la mano divina en el yugo de la esclavitud, rememorando con nostalgia las ollas rebosantes de carne y el pan abundante que, aunque bajo la opresión les saciaba el apetito. Es una queja que desnuda una perspectiva distorsionada de la libertad. Han sido arrancados de una servidumbre de 430 años, han presenciado plagas que doblegaron a la potencia más grande del mundo, han cruzado el lecho marino a pie seco y ahora, ante la primera incomodidad del desierto, claman por la aniquilación. Esta manifestación de ingratitud y desesperanza nos hace reflexionar sobre nuestra propia capacidad para olvidar las grandes bendiciones en medio de las pruebas menores. Moisés, con el peso de esta inmensa congregación sobre sus hombros, debió sentir el aguijón de la crítica injusta, el desaire a la providencia divina que los había guiado hasta ese punto. La inmensa masa de gente, liberada con prodigios sin igual, ahora solo veía la escasez del presente, no la magnificencia del pasado ni la promesa del futuro. El versículo 4 nos introduce a la respuesta soberana y compasiva del Todopoderoso. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley. Qué majestuosa manifestación de paciencia divina. A pesar de la flagrante ingratitud del clamor por la muerte, la voz celestial no se alza en reproche, sino en promesa de provisión. El pan del cielo, el maná, descendería como una lluvia milagrosa, garantizando la subsistencia diaria de una nación entera. Pero esta provisión, más allá de ser un simple sustento físico, tenía un propósito más profundo, una prueba de obediencia, una oportunidad para el pueblo de demostrar su confianza en las directrices divinas. No se trataba solo de recibir, sino de aprender a vivir bajo la voluntad del Altísimo. Este milagro constante no solo alimentaría sus cuerpos, sino que también nutriría su fe, o al menos debería hacerlo. La omnisciencia de Dios ya conocía el corazón humano, su propensión a la queja y al olvido. Por eso, este pan no era solo alimento, era también una lección diaria sobre la dependencia del Creador y la fidelidad a sus preceptos. Cuán a menudo olvidamos que las pruebas son, en realidad, oportunidades para fortalecer nuestra comunión con el Padre Celestial. Si este mensaje resuena en tu alma y anhelas seguir explorando estas profundas verdades que transforman vidas, te invito a unirte a la creciente comunidad de Alejandro Bullón hoy, para no perderte ninguna revelación que puede iluminar tu jornada. Finalmente, el versículo 5 añade una instrucción peculiar pero profundamente significativa. Mas en el sexto día prepararán
se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí se introduce un elemento crucial que trasciende la mera provisión alimenticia. Dios no solo prometió alimento diario, sino que estableció una directriz específica para el sexto día. Este mandato no era arbitrario, tenía un propósito pedagógico y espiritual, preparando al pueblo para la santidad de un día en particular. El doble de la porción en el sexto día era una previsión divina para asegurar que el séptimo día pudiera ser guardado con la reverencia y el reposo que le correspondían. La divinidad ya estaba enseñando sobre la gestión del tiempo y la observancia de un ciclo sagrado, incluso antes de que la ley fuera formalmente entregada en el monte Sinaí. Esta previsión, aparentemente sencilla, encierra una lección profunda sobre la confianza en la providencia y la preparación para la santidad. Es un recordatorio de que la disciplina y la obediencia, incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, son esenciales para una vida en armonía con los designios celestiales. Querido amigo, la propensión del ser humano a la queja es, lamentablemente, una característica arraigada en nuestra naturaleza. Reclamamos por cada aspecto de la existencia. Es común observar en diversas latitudes de México, por ejemplo, que ante el menor indicio de descontento, las vías de comunicación son bloqueadas con obstáculos, un reflejo de la indignación colectiva. Con frecuencia nosotros mismos, en un arrebato de frustración, golpeamos el suelo con el pie exclamando, «Así soy yo», o adoptando expresiones culturales que denotan una arraigada identidad de protesta. Es innegable que habitamos un orbe plagado de injusticias, de violencia desatada, un escenario donde las circunstancias rara vez se alinean con nuestras aspiraciones. Y, en efecto, en múltiples ocasiones, el individuo se entrega al lamento y la recriminación. Sin embargo, en el caso del pueblo de Israel, su descontento carecía de fundamento. ¿Por qué? Porque habían soportado el yugo de la esclavitud durante un período de 430 años. Esclavos en la más cruda acepción del término, desprovistos de toda libertad, el esclavo no posee propiedad alguna, ni siquiera sobre su propia existencia, sobre su compañera de vida o sobre sus descendientes. Carecía de la facultad de soñar. Ellos habían experimentado esa abyecta condición, pero la misericordia divina había escuchado el clamor de su corazón. ¿Recuerdan cómo, en medio de su cautiverio, ellos clamaron, derramaron lágrimas y suplicaron al Altísimo? Y Dios, en su infinita compasión, respondió, «He oído el clamor de mi pueblo». Y así, con propósito firme, Él obró su rescate utilizando como instrumento a Moisés, un humilde siervo suyo. Después, cuando la obstinación de Faraón impidió la liberación, una plaga sucedió a otra, hasta que la 10ª y más devastadora de ellas doblegó su voluntad. Finalmente Faraón cedió y el pueblo salió en masa. Sin embargo, el arrepentimiento no tardó en asaltar al monarca egipcio, quien envió sus poderosos ejércitos en persecución. Fue entonces al llegar al Mar Rojo que la intervención divina se manifestó una vez más. Las aguas se abrieron milagrosamente, permitiendo el paso seguro de la nación de Dios. Y cuando las fuerzas enemigas se abalanzaron sobre el lecho seco, el mar se cerró implacablemente, devorando a todos los soldados adversarios. Al otro lado, las mujeres de Israel, guiadas por Miriam, la hermana de Moisés, elevaron cánticos de victoria, celebrando un prodigio sin precedentes. Habían alcanzado finalmente la tierra de la libertad. Aunque su camino se desarrollaba en un desierto, se dirigían hacia una tierra donde fluía leche y miel, un símbolo de abundancia y promesa. Pero lo verdaderamente significativo es que
Durante su travesía ya eran libres. Podían expresar sus pensamientos, moverse a su antojo, atrasarse o adelantarse según su voluntad. Eran dueños de su destino. Sin embargo, el desierto, esa metáfora de nuestra existencia terrenal, siempre presenta dificultades. A menudo carecemos de agua, de alimento, de vestimenta, de empleo, de recursos económicos e incluso de la alegría que anhela nuestro espíritu. Habitamos un mundo marcado por las limitaciones y los desafíos. Y es precisamente en este escenario que el pueblo una vez más eleva su voz en lamento. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allí éramos esclavos, sí, pero teníamos acceso a la carne y al pan. Aquí somos libres. Pero ¿de qué nos sirve la libertad si nos morimos de hambre? ¿Qué haremos ahora? La angustia invadió sus corazones y la recriminación se dirigió hacia sus líderes. En este punto de extrema necesidad, el humilde Moisés, ¿qué podía hacer para que esta luz siga brillando en tu camino y en el de otros? Considera sumarte a la familia de Alejandro Bullón. Hoy, tu apoyo es invaluable para difundir estas enseñanzas que transforman, pues el afligido Moisés no tuvo otra opción que postrarse ante el Altísimo, con rodillas humilladas y el corazón compungido, clamó a su Señor: Padre Celestial, tú me encomendaste la misión de liberar a este pueblo de la servidumbre egipcia, y en tu nombre los he guiado hasta este punto desolado. Pero ahora nos enfrentamos a la carencia de pan. Tu pueblo perece de hambre. Oh Señor, ¿qué debo hacer? Por favor, ilumíname, abre mis ojos espirituales y permíteme discernir el plan que tienes trazado para nuestra existencia. Amado oyente, cuando la adversidad golpea con fuerza tu vida, cuando te sientes acorralado sin una aparente salida, haz lo que hizo Moisés. Dirígete a Dios postrándote en oración. Con un corazón contrito, exprésale: Señor, mañana debo tomar una decisión trascendental y no poseo la sabiduría para discernir el camino correcto. Desde una perspectiva humana, no vislumbro solución alguna. Me siento atrapado, sin escapatoria, pero tú eres Dios, el hacedor de todo. ¿Qué nos revela la Escritura inspirada? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Dios jamás abandona sin guía a un hijo sincero que clama por su auxilio. Moisés elevó su súplica y la respuesta divina fue, como siempre, extraordinaria. Si te sumerges en la totalidad de este capítulo sagrado, descubrirás la sublime directriz que el Todopoderoso impartió a su siervo. Mira, dile a tu pueblo que se acueste esta noche con el estómago vacío, que se resignen a dormir con hambre, pero que se preparen porque mañana serán testigos de la gloria de Dios. ¡Qué promesa más fabulosa! Imaginen el impacto de esas palabras. Vayan a dormir con hambre, pero despierten al alba, pues la magnificencia divina se manifestará ante sus ojos. Y en efecto, el pueblo, con el estómago vacío y el corazón lleno de expectación, se dispuso a descansar. Pero al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a acariciar el horizonte, todos abrieron sus tiendas y sus ojos se posaron en la arena blanquecina. Durante la noche, una especie de delicado copo de algodón blanco había descendido, cubriendo la vastedad del desierto. Era el maná celestial. La Escritura nos describe su sabor como una mezcla de miel silvestre y cilantro. El desierto entero resplandecía, teñido de un manto inmaculado, y cada uno se abalanzó con avidez sobre aquel don divino. El maná no solo era nutritivo, sino que saciaba por completo el hambre.
El pueblo una vez más exultó de felicidad, rebosante de gratitud hacia el Señor. Ahora, con el problema resuelto y la panza llena, exclaman: «¡Oh Dios! Verdaderamente tú eres nuestro Dios. Oh Dios, tú eres sencillamente maravilloso». Así somos, lamentablemente, los seres humanos. Cuando la adversidad nos golpea, cuando parece que el cielo permanece en silencio, nos entregamos al lamento, a la queja. «Dios me ha olvidado, ¿dónde está Dios?». Murmuramos contra nuestros líderes, contra nuestros progenitores, contra las autoridades de la nación. Pero cuando la fortuna nos sonríe, cuando las cosas se alinean a nuestro favor, entonces sí exclamamos: «Oh Dios, gracias, Dios mío, por tu existencia y tu bondad». Así es nuestra naturaleza volátil y sin embargo, así nos ama el Altísimo. A pesar de que en ocasiones actuamos como niños caprichosos, malcriados o rebeldes, su amor persiste inmutable. ¡Qué amor tan extraordinario el del Creador! Y así el Señor le confió a Moisés: «A partir de hoy no se preocupen más. Cada día, sin falta, el maná descenderá del cielo para sustentarlos». Pero la instrucción no termina allí. Volvamos a leer el versículo 5, que reviste una importancia capital. «Mas en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día». ¿Cuál era la razón de esta excepción? Porque de domingo a viernes el maná caía en porción regular, pero el viernes la provisión era doble. ¿Con qué propósito? Para que lo almacenaran. ¿Y por qué esta acumulación era necesaria? Porque al día siguiente era el sábado, el día sagrado, y en ese día no descendería maná del cielo. Dios les instruyó: lo que necesiten cocinar, háganlo hoy. Lo que deban preparar, prepárenlo hoy. Lo que tengan que guardar, guárdenlo hoy. Porque mañana es mi día santo y no habrá maná celestial. Queridos hermanos, y ahora nos adentramos en un aspecto fascinante y a menudo malentendido de la verdad evangélica. Con frecuencia escuchamos decir que el sábado fue una institución exclusiva del Antiguo Testamento, un precepto dado únicamente al pueblo de Israel en las tablas de piedra de la ley divina entregadas en el Sinaí. Se argumenta que por lo tanto el sábado es solo para los judíos y no para nosotros. Pero amados, permítanme afirmar con toda certeza, esa premisa no es verídica. Al menos no encuentra sustento en las Sagradas Escrituras. Si te sientes conmovido por estas palabras y anhelas más sabiduría para tu sendero, te animo a suscribirte a Alejandro Bullón. Hoy, cada enseñanza es un tesoro que te acompañará. El descanso sabático fue establecido en el Edén mismo. Al culminar la magna obra de la creación, si te adentras en el Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, descubrirás que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora bien, si el Creador reposó en el sábado, con toda seguridad no fue porque experimentara fatiga. El Todopoderoso no se cansa ni se extenúa. Entonces, ¿por qué descansó? Para legarnos un ejemplo imperecedero, y por esa razón lo bendijo. Ustedes comprenden que un elemento común, si es objeto de bendición, merece nuestro respeto, pues deja de ser ordinario para transformarse en algo sagrado, bendecido. Un día común, si es santificado, transciende su mundaneidad y se convierte en algo consagrado,
Cuando Moisés se aproximó a la zarza ardiente en el desierto, ¿qué le dijo la voz divina? Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios santificó el sábado. Por consiguiente, el sábado ya no es meramente un día común, es un día santo, porque Dios reposó en él, lo bendijo y lo santificó, y no fue concebido exclusivamente para el pueblo de Israel. En el Edén no existía el pueblo de Israel. Esa nación surgiría muchos siglos después. Esto reafirma que el sábado no fue una institución exclusiva para una etnia particular. Cuando el Salvador Jesús estuvo en esta tierra, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 17, declaró: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, en su vida terrenal, no solo respetó las divinas instrucciones, sino que las engrandeció y magnificó. Él mismo guardó el sábado, como relata el evangelista Lucas, al decir que un sábado el Señor Jesucristo vino a la sinagoga conforme a su costumbre. Era su hábito, su práctica arraigada, asistir al servicio sabático en la sinagoga para adorar y alabar al Padre Celestial. Allí, en ese lugar de culto, se levantó para leer al profeta Isaías. Y si revisan la historia de la Iglesia Apostólica, encontrarán que los pilares de la fe, como Pablo y Pedro, observaron el Santo Sábado. El apóstol Pablo, en particular, se congregaba con el pueblo de Dios el sábado y argumentaba persuasivamente tanto con judíos como con gentiles. Hay quienes sostienen que Pablo asistía a la sinagoga los sábados únicamente para evangelizar a los judíos, ya que era el único día en que podía encontrarlos, dado que ellos observaban el sábado. Sin embargo, la Escritura inspirada nos dice que Pablo persuadía tanto a judíos como a griegos, y los griegos, por naturaleza, no guardaban el sábado. Entonces, ¿por qué asistía Pablo a la sinagoga para enseñar y predicar? Porque tanto judíos como griegos habían abrazado las divinas instrucciones y observaban el santo sábado. Oh, amado oyente, y en el libro de Hebreos se nos declara que todavía resta un reposo para el pueblo de Dios. Hoy no les estoy impartiendo un estudio bíblico exhaustivo. Para eso existen los grupos pequeños e incluso recursos en línea. Mi propósito es presentar un sermón, un mensaje que conmueva el alma, por lo que no estoy citando cada versículo de la palabra de Dios, sino mencionándolos para ilustrar que el sábado es el día sagrado del Señor. Es un principio fundamental de nuestra fidelidad a Dios, resumido en los 10 mandamientos. Numerosas personas argumentan no, la ley fue entregada exclusivamente a Israel en el Sinaí, únicamente para el pueblo judío. Pero amados, la ley en la Biblia, la famosa Torá, la ley de Dios, se refiere a las instrucciones divinas en su sentido más amplio. En las Sagradas Escrituras es presentada bajo diversas denominaciones: las instrucciones divinas, las enseñanzas divinas, la ley del Señor, los mandamientos de Dios, los consejos de Dios, el camino de Dios. Todo ello engloba la esencia de la ley, y observen lo que el rey David expresó en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aquí, la ley es denominada mandamientos. En otros pasajes, como ya mencioné, se la designa como instrucciones o consejos. Estos mandamientos son afirmados eternamente y para siempre.
¿Qué es lo que permanece inmutable por la eternidad? Los mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Es notable cómo David entrelaza la perdurabilidad de las divinas enseñanzas, la eternidad de sus preceptos, la eternidad de la ley, incluyendo el sábado, con la redención que Dios ha concedido a su pueblo. Esto significa que la redención y el sábado no son conceptos opuestos, sino armoniosamente entrelazados. Si el anhelo de verdad ardiente te impulsa y deseas sumergirte en más profundas reflexiones que enriquezcan tu espíritu, no dudes en suscribirte a Alejandro Bullón hoy. Juntos desentrañaremos los misterios divinos. Permítanme ilustrarles. Cuando el Todopoderoso creó el mundo, lo hizo en 6 jornadas y en el 7º día, el sábado, descansó. Desde entonces, el sábado se erigió como un monumento viviente de la creación divina. No es posible afirmar una verdadera convicción en Dios como creador si no se guarda el sábado, pues Él mismo lo instituyó como el emblema de su obra creadora, pero luego la creación, que era como una acuarela hermosa y recién pintada, perfecta en su armonía, fue mancillada. El enemigo, con su mano perversa, profanó la obra maestra, deformando cada trazo. Donde no había espinos, los introdujo. Donde reinaba la paz, sembró la discordia. Donde imperaba el amor, implantó el odio. La creación entera fue desfigurada. Entonces Dios, en la persona de Jesucristo, descendió a este mundo para restaurar la obra de la creación que había sido corrompida por el pecado. Él trabajó incansablemente en su obra de restauración, en su misión redentora, en su tarea salvífica. Y un viernes por la tarde el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Y el sábado descansó en la tumba, en obediencia al mandamiento. Y ahora el sábado se alza como un monumento no solo de la creación, sino también de la redención. En la creación fue el sello de la obra de Dios. En la redención se convierte en el emblema de su amor salvador. Oh amado de Dios, el Señor te ama con un amor que trasciende toda medida. Como ya he dicho, este mundo está deteriorado, corrompido por la iniquidad. La soledad, la tristeza y la desesperación son plagas que asolan a incontables almas. Hay quienes literalmente no encuentran sentido a su existencia. Recuerdo que hace no mucho mi esposa me llamó a la 1 de la madrugada mientras yo me encontraba de viaje. Cuando el teléfono suena a esa hora, uno intuye que ha sucedido algo grave, algo terrible, involucrando a un hijo, un nieto o la propia esposa. Le pregunté con aprensión, ¿qué ha ocurrido? Su voz, quebrada por el llanto, me reveló la tragedia. Alguien aquí en el barrio, en nuestro edificio, ha cometido suicidio. Se arrojó desde el piso 17 o 18 y falleció. ¿Por qué perecen las personas? ¿Por qué experimentan tanto sufrimiento? ¿Por qué se angustian de tal manera? ¿Por qué un joven de 15 años aparece ahorcado? Este mundo golpea sin piedad, sacude hasta los cimientos del alma, hiere profundamente, porque está deformado por el pecado, porque el maligno irrumpe y arruina vidas. Caminamos por un desierto de injusticia, por un yermo de miseria. Es tiempo de regresar a casa, de poner fin a esta errante caminata por senderos propios. Es la hora de elevar nuestra mirada hacia Jesucristo, de abrazar la salvación, la redención, el evangelio de la gracia, pero es también el momento de obedecer sus divinas palabras. Y si hay algún precepto que hasta ahora no has estado acatando,
Este es el instante propicio para decirle: Señor, gracias por tu salvación, fruto de tu misericordia y amor infinitos. Pero ahora, ayúdame a transitar por tus caminos. Por eso, el Señor Jesús te mira a los ojos esta noche con una ternura inigualable y te pregunta: Hijo, ¿me amas? Y tú con sinceridad respondes: Sí, Señor, te amo. Y Él, con su infinita paciencia, te interpela por segunda vez: No, hijito, te pregunto una vez más, ¿me amas? Y tú con convicción afirmas: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él, en su persistente amor, te pregunta por tercera vez: ¿me amas? Y tu alma conmovida responde: Sí, Señor, te amo, porque tú entregaste tu vida por mí en la cruz. Entonces Jesús te contempla y te dice: entonces, hijo, si verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos. No los observes para alcanzar la salvación, porque yo ya te he redimido por gracia, ya derramé mi vida por ti. No tienes que hacer nada para merecer la salvación. Pero si me amas, transita por mis senderos, camina por mis veredas, sigue mis instrucciones. No disputes con mi palabra, simplemente obedece. A veces, en la vida, debemos experimentar golpes severos, querido amigo. Y esto es precisamente lo que le ocurrió a Heriberto. Aquel joven llevó una existencia completamente desregulada, rehusándose a cualquier conocimiento de Dios. De algún modo, se podría argumentar que la sociedad era corresponsable. Tuvo un progenitor al que nunca conoció, quien lo abandonó al enterarse del embarazo de su madre. ¿Qué destino le esperaba? Criado por una madre soltera, carente de recursos económicos significativos, a la temprana edad de 12 o 13 años, se desvió hacia la senda de la violencia y el hurto. Tijuana, como es bien sabido, es un entorno desafiante, un nexo de drogas y actividades ilícitas. Él se autodestruyó por completo hasta que fue aprehendido y, por la magnitud de sus crímenes y transgresiones, sentenciado a prisión perpetua. Para quienes buscan una brújula en la vida y anhelan transformar su realidad, las enseñanzas de Alejandro Bullón Hoy son un faro. Suscríbete y emprende el viaje hacia una existencia plena. Un día, un grupo de devotos hermanos de la congregación visitó la prisión para proclamar el mensaje del Evangelio. Al principio, Heriberto se burlaba de ellos con desdén, pero una jornada escuchó a alguien proclamar con fervor: Dios es amor, Dios te ama, tú eres precioso, eres lo más valioso que Dios posee en esta existencia. Y aquella palabra, sencilla pero poderosa, caló hondo en su corazón. Se acercó, se rindió al Señor Jesucristo y aceptó el bautismo. A pesar de ello, él no alberga la más mínima esperanza de obtener la libertad. Envejecerá y morirá tras las rejas. Sin embargo, su alma rebosa de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él afirma: no importa que mi cuerpo esté encarcelado porque mi espíritu está libre. Soy libre en Cristo. Mi verdadera prisión no eran las paredes de esta celda, sino el pecado, el vicio, la miseria. Ahora, gozo de una paz inquebrantable. Duermo profundamente cada noche y se ha consagrado a difundir la buena nueva en la prisión, compartiendo su conmovedor testimonio. Por esta razón, no podemos mostrar su imagen para no comprometer su seguridad. Sin embargo, su relato es extraordinariamente impactante. Aunque tu nombre no sea Heriberto, quise compartir su experiencia, pues encierra una lección universal. En una de sus últimas conversaciones con su instructor bíblico,
Heriberto expresó con profunda convicción: yo anhelo que Jesús retorne. Deseo elevarme como los ángeles. He malgastado mi existencia. No siento resentimiento hacia las autoridades. Merezco esta sentencia por la vida que llevé. Pero anhelo que Jesús venga. Anhelo que todo esto llegue a su fin. Y querido amigo, permíteme decirte una verdad inmutable. La venida de Jesús es inminente y el dolor de esta vida terrenal hallará su conclusión definitiva. ¿Qué aguardas si aún no has tomado una decisión en todos estos días a lo largo de esta semana? ¿Qué esperas cuando un día, finalmente, los redimidos entonarán cánticos de victoria en la morada celestial? Que el Todopoderoso te colme de bendiciones, oh Padre amado. Gracias, Señor. A lo largo de estos días hemos discernido tu voz a través de tu bendita palabra. Noche tras noche, incontables almas han tomado una resolución trascendental. Vidas han sido transformadas de manera asombrosa. Muchos que se habían alejado de la congregación han regresado a tus brazos amorosos. Quienes languidecían en un letargo espiritual en la iglesia han despertado a una nueva realidad. Oh Señor, gracias por los milagros que has obrado esta semana. Permite que al retorno de Cristo todos estemos unidos para recibirte y ascender contigo en gloria y majestad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Este es el consuelo que Jesús, en el momento más crítico de la vida de sus discípulos, les dirigió. Ellos estaban al borde de la desesperación, a las puertas de su inminente partida. Este mismo mensaje resuena para ustedes y para mí en esta noche. Jesús se acerca y nos dice: hijos, sé que la situación es difícil, pero no teman. Quizás en esta misma noche estoy compartiendo estas palabras para un matrimonio que se encuentra al borde de la disolución. A veces ni los propios hijos lo intuyen, ni los padres, ni los amigos. En ocasiones, la separación de una pareja se convierte en una sorpresa mayúscula para todos. Sin embargo, nadie se divorcia de la noche a la mañana. La separación es la culminación de un proceso gradual de deterioro que se ha gestado durante años, hasta que finalmente se consuma. Es posible que esta noche esté predicando para alguien en esa precisa situación. El vínculo matrimonial ya está deshecho. El otro día una mujer me confió: pastor, mi matrimonio no existe, nos vamos a separar. Y yo, asombrado, inquirí: pero ustedes discuten mucho. Y ella, con un suspiro, respondió: pastor, ojalá discutiéramos, porque si lo hiciéramos, al menos sería una señal de que aún hay vida. Lo peor es que ni siquiera peleamos. Él duerme en un lado, yo en otro, y no hay nada entre nosotros. No dialogamos, no conversamos. Nuestro hogar está deshecho, está muerto. Y cuando uno se une en matrimonio, lo hace con la expectativa de una unión para toda la vida. Y cuando se percibe que esa unión se desmorona, la desesperación y la tristeza invaden el alma. Pero he aquí que Jesucristo se presenta esta noche y te susurra: hijo, no te desesperes, no te inquietes. En las próximas jornadas profundizaremos en textos extraídos del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. El primer pasaje para esta noche se encuentra en Juan 14, versículos 2 y 3. A partir del capítulo 13, el precedente, Jesús ya comienza a despedirse de sus discípulos. La cruz se cierne inminente. Los capítulos 13, 14 y 15 son capítulos de despedida, de una profundidad inusual. Se dice que al borde de la muerte, una persona expresa las verdades más trascendentales de su vida. Aquí, Jesús se acerca al Calvario
y comparte revelaciones de suma importancia. El texto para esta noche reza: no se turbe vuestro corazón. Ese turbe significa no se entristezca, no se asuste, no se desespere. Es notable que cuando Jesús pronuncia estas palabras a sus discípulos, ellos están atravesando un período de intensa aflicción. Se encuentran sumidos en la tristeza y la preocupación, pues Jesús les ha anunciado ya su inminente partida, su crucifixión en Jerusalén. Él les ha revelado que herirán al pastor y las ovejas quedarán dispersas como rebaños sin guía. Además, uno de ellos, el más cercano, lo traicionará. Este es un momento de profunda tribulación, un instante de desolación. Jesús los observa, angustiados y afligidos, y les ofrece el bálsamo de su voz. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No pretendo desviar su atención hacia mi persona, queridos. Anhelo que sus miradas se fijen en el texto sagrado. Deseo enseñarles a discernir la verdad directamente de la Escritura. Después, si lo desean, podrán observarme a mí. Pero, por favor, en este momento, enfoquen su atención en el texto, pues existe el riesgo de que yo, como ser humano, pueda extraviarles. Miren atentamente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.